Hola, continuamos con este tercer video correspondiente al tema de cinemática unidimensional o movimiento rectilíneo. Bien, en este tema estudiaremos los parámetros que están relacionados con el cambio de la velocidad, es decir, los parámetros relacionados con aceleración. Empezamos. Bien. El primer parámetro que aparece es el de aceleración media. Entonces, igual, habíamos definido en cinemática tridimensional a la aceleración media como la magnitud física vectorial que nos mide el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo medido en cualquier intervalo de tiempo. Es decir, para el caso del movimiento rectilíneo, cuando la partícula se mueve sobre el eje X, esta aceleración media se puede escribir como el delta de v sobre delta de t por el vector unitario u sub v. Usando la definición de los cambios en la velocidad y el cambio en el tiempo, este delta de v es velocidad instantánea final menos velocidad instantánea inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial por el vector unitario v. No se debe olvidar que v2 llega a ser la velocidad final al tiempo t2 y v1 es la velocidad inicial al tiempo t1. Como vemos que esta aceleración solo tiene una componente en la dirección X, entonces no es necesario trabajarlo de manera vectorial, sino cambiamos a una notación escalar. Por tanto, podemos decir que el A sub m va a ser igual a delta de v sobre delta de t, ¿no? Que es igual a v2 menos v1 sobre t2 menos t1. Entonces, al ser este un vector unidimensional, es decir, que tenga solo una componente, no hay necesidad de trabajar de manera vectorial. Podemos trabajarlo de manera escalar y escribirlo básicamente de esta manera, ¿no? Bueno, se reduce a esta expresión, la aceleración media para el caso del movimiento rectilíneo. Vamos al análisis gráfico. Entonces, si nosotros consideramos ahora, pero vean acá, esto es importante notar, el gráfico de la velocidad en función del tiempo, representado por esta curva roja, ¿no? Que no es lo mismo que decir x de t. El análisis gráfico lo hacemos a partir de este gráfico b de t, ¿no? Entonces, en este gráfico, esta curva roja me está indicando cómo está cambiando la velocidad de la partícula en función del tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración media a partir de este gráfico, necesito conocer el tiempo inicial t1 y el tiempo final t2. A este tiempo t1, miren, trazamos la recta vertical paralela al eje de las Bs hasta encontrar a la curva. Y en este punto marcamos, miren, la velocidad v1. Y lo mismo, acá, al tiempo final t2, trazamos hasta encontrar la curva y encontramos la velocidad v sub 2. Entonces acá, miren, el delta de t es tiempo final, o sea, de aquí hasta aquí, menos el tiempo inicial de aquí hasta aquí. Entonces el delta de t, geométricamente, nos da esta longitud, de aquí hasta aquí, representado por este lado. Y el delta de v, miren, el de v2 es de aquí hasta aquí, la longitud. Y el v1 es esta longitud que va de aquí hasta aquí. De tal manera que v2 menos v1 es el delta de v. Entonces, del delta de v es esta longitud, que sería este lado. Bien, nuevamente, ya tenemos acá, miren, el delta de t, y aquí tendríamos el delta de v en el gráfico, les repito, v de t, no x de t. Entonces, con este punto inicial, 1, y el tiempo final, 2, trazamos esta recta, llamada la recta secante,
a la curva B de t. Y con esta recta secante, miren, hemos logrado formar este triángulo rectángulo. Si vemos esta definición de la aceleración media, es delta de v, que sería este cateto opuesto, sobre delta de t, que sería este cateto adyacente. Conclusión, geométricamente podemos decir que la aceleración media en el intervalo de tiempo t1 a t2 es igual a la pendiente de la recta secante a la curva b de t. Esa es la interpretación gráfica que se le da en este caso a la aceleración media. Bien, ahora veamos este otro parámetro, el de la aceleración. Recuerden la definición, habíamos indicado que la aceleración es la magnitud del tipo vectorial que nos mide el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, pero medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. ¿No? ¿Eso qué implica? Cuando nos dicen medido en un intervalo extremadamente pequeño, ya asociamos con derivada. Entonces, para el caso de la cinemática unidimensional, esta aceleración se puede escribir como la derivada, mire, de la velocidad respecto del tiempo multiplicado por el vector unitario UD. Usando la definición de la velocidad como derivada a la posición respecto del tiempo, esta misma expresión la puedo escribir de esta manera y decir que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo t dos veces multiplicado por el vector unitario UX. Bien, como la partícula se está moviendo en una línea recta, en la cual esa trayectoria hacemos coincidir con el eje X, nuevamente nosotros podemos concluir que este vector a aceleración es del tipo unidimensional, porque solo tiene una componente. Si ese es el caso, no hay necesidad de trabajarlo de manera vectorial. Trabajamos de manera escalar. De tal manera que esta expresión la podemos escribir de esta manera y decir que A va a ser igual a la derivada de B respecto de T o igual a la segunda derivada de X respecto de T dos veces, que sería la expresión matemática para calcular la aceleración. Ahora, geométricamente, miren, dada la relación funcional B de T, o sea, en un sistema de coordenadas B con T. B de T va a estar representada por esta curva azul. Entonces, en un cierto tiempo T, encontramos este punto trazando esta línea vertical hasta encontrar la curva azul, y en este punto trazamos la recta tangente, ¿no? Entonces, por la interpretación física de la derivada, entonces nosotros podemos decir que la aceleración es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva de ¿no? Es decir, dado el tiempo, nosotros encontramos este punto y en este punto nosotros trazamos una recta tangente. Esta recta tangente va a ser un ángulo θ con este eje horizontal. Por la interpretación física de la derivada, entonces la tangente de este ángulo θ, que es la pendiente de esta recta tangente, va a ser igual a la aceleración, ¿no? Bien, dado entonces lo que tenemos que hacer geométricamente para calcular la aceleración, dada esta curva b de t, identificamos el tiempo t, en este punto, trazamos la recta tangente y con esta recta tangente podemos trazar este triángulo rectángulo. Y la tangente de este ángulo θ, que sería este cateto opuesto sobre este cateto adyacente, me estaría dando la aceleración. O, dado esta recta tangente, puedo agarrar acá con un transportador, medir este ángulo, aplico la tangente a ese ángulo y me da la aceleración. Con lo cual, nosotros podemos concluir, en resumen, que la aceleración es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva, eso sí es importante, a la curva b de t, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos calcular
la aceleración de forma gráfica a partir del gráfico B de t. Ahora pasemos al análisis del movimiento rectilíneo referido a la aceleración. Acá tenemos dos conceptos, el de acelerada y desacelerada. Entonces nosotros decimos que una partícula está acelerada, miren, si su rapidez aumenta con el tiempo. Y diremos que la partícula está desacelerada si su rapidez disminuye. ¿Sí? ¿Y hasta cuánto puede disminuir la rapidez? Hasta cero, básicamente. ¿No? Porque la rapidez es una magnitud positiva, ¿no? No negativa. Bien, entonces, acá, ¿cuál es la condición matemática ahora para que una partícula esté acelerada? Porque miren, la idea intuitiva es sencilla. Una partícula está acelerada si su rapidez aumenta. Si su rapidez, ¿no? Si la magnitud de la velocidad va a ir aumentando en valor absoluto, entonces decimos que se trata de un movimiento acelerado. Pero la condición matemática para saber que la partícula esté acelerada es de que la velocidad y la aceleración, ambas tienen que tener el mismo signo. Es decir, una partícula nosotros diremos que está acelerada si la velocidad es mayor que cero y la aceleración es mayor que cero. Caso 1. Caso 2. También nosotros decimos que la partícula está acelerada si su velocidad es menor que cero y su aceleración también es menor que cero, ¿no? Es decir, para saber si la partícula está acelerada, tengo que resolver este sistema de dos inecuaciones. Es decir, la derivada de x respecto de t mayor que cero y la segunda derivada de x respecto del tiempo t dos veces mayor que cero. La segunda derivada, la derivada de x respecto de t es menor que cero y la segunda derivada de x respecto de t es menor que cero, ¿no? Resolviendo entonces este par de sistemas de ecuaciones, podemos encontrar los intervalos de tiempo donde la partícula está acelerada, ¿no? En el movimiento recto. Bien, ahora lo mismo, miren. Una partícula dijimos que está desacelerada si su rapidez disminuye, ¿no? Ahora, matemáticamente nosotros podemos saber que la partícula está desacelerada si su velocidad y su aceleración, miren, tienen signos contrarios. No se olviden que la física es simétrica, si no es blanco es negro, así es de simple y sencillo. Miren, la condición matemática para la aceleración, para que la partícula esté acelerada, es que la velocidad y la aceleración tengan los mismos signos. Y la condición matemática para saber si una partícula está desacelerada es que la velocidad y la aceleración deben tener signos contrarios. Miren, así es de simple. La naturaleza funciona así con la dualidad blanco-negro, excepción neutra. Y acá es exactamente lo mismo. Entonces, para conocer los intervalos de tiempo donde la partícula está acelerada, tenemos que resolver este sistema de inecuaciones. Es decir, derivada de x respecto de t mayor que cero y la segunda derivada de x respecto del tiempo t dos veces menor que cero. O el otro caso, si la velocidad, es decir, la derivada de x respecto de t es menor que cero y la aceleración, es decir, la segunda derivada a posición respecto del tiempo t es mayor que cero. Entonces, si resolvemos estas inecuaciones, nosotros podemos determinar si la partícula está acelerada y desacelerada. Ahora, para encontrar esto de manera gráfica, miren, lo primero que tengo que saber es el signo de la aceleración para el gráfico x de t. Entonces, ocurre lo siguiente. Si el gráfico x de t, miren, si el gráfico x de t, tenemos una curva de este tipo que se le llama cóncavo hacia arriba, miren, si el gráfico x de t es cóncavo hacia arriba, o sea, las ramas, miren, están hacia arriba, entonces esta aceleración, miren, en este intervalo de tiempo va a ser positiva.
por la dualidad. Miren, si el gráfico x de t es cóncavo, miren, cóncavo hacia abajo, entonces en este intervalo de tiempo la aceleración va a ser negativa, ¿no? Entonces eso es importante. Cóncavo hacia arriba, aceleración positiva, geométricamente. Si el gráfico x de t es cóncavo hacia abajo, la aceleración es negativa. Bien, si ya nosotros tenemos este gráfico, x de t, miren, x de t representado por esta curva, geométricamente, por esta curva roja. Y nosotros quisiéramos saber en este intervalo de tiempo, miren, inicial t1, al final t5. ¿En qué intervalos? Del tiempo t1 al tiempo t5, final, la partícula está acelerada o desacelerada. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, ubicar los puntos donde la partícula está en reposo, o sea, los máximos y mínimos relativos. Este máximo relativo que se da en este tiempo t2. Y este mínimo relativo que se da en el tiempo t4. Entonces, ubicamos lo primero, los puntos donde la velocidad es cero, máximo, mínimo, relativo. Y luego, miren, tenemos que encontrar los puntos donde la curva, siendo cóncavo hacia arriba, pasa a ser cóncavo hacia abajo. O, siendo cóncavo hacia abajo, llega a ser cóncavo hacia arriba. Ese punto se da con la aceleración y con la cero. Entonces, veamos aquí cómo se hace gráficamente. Entonces, si analizo este gráfico, miren, toda esta zona, yo la puedo representar una especie de una parábola. Todo esto con una parábola invertida hacia abajo. Y esta otra zona, miren, yo la puedo representar por una parábola que sería hacia arriba, ¿no? Esos puntos de intersección de esta parábola hacia abajo con la parábola hacia arriba, aquí se van a intersectar esas dos parábolas en este punto. En este punto la aceleración es cero. Ese punto se etiqueta con el tiempo t3. Este tiempo t3 es el punto donde la aceleración es cero. Entonces podemos decir que en el intervalo de tiempo, miren, de t1 hasta t3, esta curva es cóncavo hacia abajo. Es decir, de t1 a t3, la aceleración es negativa. Y del tiempo t3 hasta el tiempo t5, miren, esto, la curva es cóncavo hacia arriba. Es decir, acá la partícula se mueve, miren, con una aceleración positiva. Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer, dado el gráfico x de t, encontrar los puntos donde la velocidad es cero, t2, t4. Y los puntos donde la aceleración es cero, que en este caso sería este t3. Y entonces, miren, hemos formado estos intervalos de tiempo, t1 a t2, de t2 a t3, de t3 a t4 y de t4 a t5. Y empezamos a analizar y aplicamos el concepto de aceleración o desaceleración. Veamos en este intervalo de tiempo. Fíjense, nos damos acá un tiempo cualquiera, encontramos este punto y ahí en este punto, miren, voy a tener una recta tangente. Esta recta tangente es menor de 90 grados, o sea, está en el primer cuadrante. De tal manera que acá yo puedo decir que en este intervalo de T1 a T2 la velocidad es positiva. ¿Verdad? Es positiva. Y este pedacito, ¿a qué se asemeja? ¿A esto o a esto? Y podemos ver que se asemeja a esto. Por tanto, en el tiempo T1 a T2, miren, la aceleración llega a ser negativa. Por tanto, velocidad positiva, aceleración negativa, aquí se da un movimiento desacelerado. Es decir, en el intervalo de tiempo de T1 a T2, la partícula está desacelerada hasta alcanzar justamente la velocidad de cero. Veamos acá, para el intervalo de tiempo T2 a T3, hacemos lo mismo. Elegimos un tiempo cualquiera. Esta, por ejemplo, encontramos esta curva. Y aquí trazamos la recta tangente. Miren, la recta tangente. Esta recta tangente hace un ángulo mayor a 90 grados, es decir, está en el segundo cuadrante, esta recta tangente. Aquí, la tangente de este ángulo mayor a 90 grados es negativa. Es decir, la velocidad en el intervalo de tiempo de T2 a T3 es negativa. ¿Verdad? Negativa.
Y la curva, fíjense, de T2 a T3, este pedacito se asemeja con esto. Es decir, la aceleración también es negativa porque es cóncavo hacia abajo. Entonces acá en el T2 y T3, miren, la aceleración es negativa, la velocidad es negativa, el mismo signo, por tanto aquí está acelerada. Entonces ven aquí, desacelerada de 1 a T2 y de T2 a T3 acelera. Y la regla se cumple porque la física es simétrica, la naturaleza es simétrica. Entonces decimos, mire, de T1 a T2 es desacelerada, de T2 a T3 acelerada, de T3 a T4 desacelerada, de T4 a T5 acelerada. Y entonces el movimiento en el rectilíneo va a ser así, acelerada, desacelerada, desacelerada, va intercalándose. Entonces es suficiente encontrar un intervalo donde esté acelerada y desacelerada y de ahí se va intercalando el movimiento, ¿no? Y esa es la manera cómo se puede determinar, viendo el gráfico x de t, si la partícula está acelerada o desacelerada. Miren, el análisis gráfico que hicimos de la velocidad y la aceleración para el caso del movimiento rectilíneo se puede aplicar en cualquier contexto, no necesariamente el movimiento de la partícula. X podría representar cualquier magnitud, que sé yo, el cambio del precio de X producto en función del tiempo. Igual ahí nosotros podemos tener parámetros que nos midan la velocidad con la que está cambiando el precio de ese producto en el tiempo. O está bajando, ¿no? O si está experimentando una aceleración. O sea, lo que nos estaría mostrando cómo está cambiando el precio de ese producto en el tiempo. Entonces, si uno entiende este análisis gráfico para el caso del movimiento de una partícula, la puede extender a cualquier otro contexto. Se utiliza la misma idea. Si uno aspira a ser un gerente de una empresa, lo único que tiene que hacer es analizar los gráficos, ver si crece, disminuye, en qué punto es máximo, es mínimo, el punto de inflexión donde la aceleración es cero, y se utiliza, y con esto podemos sacar conclusiones acerca del comportamiento de una empresa. Entonces, este análisis gráfico se utiliza bastante en el contexto de las ciencias e ingeniería. Bien, con esto entonces terminamos la parte de aceleración.